En el vídeo de hoy vamos a ver en qué consiste la tecnología Zigbee y cuáles son sus principales ventajas y usos en una instalación domótica. Así que sin más, vamos al lío. A la hora de comenzar a domotizar nuestra vivienda, y si ya algunos de vosotros habéis estado mirando dispositivos, os encontraréis que de cara al público general tenemos dos opciones básicas en cuanto a conectividad. Por un lado tenemos dispositivos compatibles con Wi-Fi y por otro lado tenemos dispositivos Zigbee. Existen otras opciones como Z-Wave, KNX y demás, pero ya son opciones normalmente más caras y normalmente ya destinadas a ser instaladas por instaladores profesionales. De cara a dispositivos que cualquier usuario puede adquirir y montar en su propia red domótica, pues tenemos principalmente esas dos opciones, Wi-Fi y Zigbee. Wi-Fi es una tecnología que todos conocemos, todos tenemos un router Wi-Fi en casa, pero Zigbee es algo un poquito más de desconocido y que a la hora de empezar a montar una red domótica pues puede echarnos un poquito para atrás si no sabemos exactamente qué es, ventajas y desventajas que tiene y qué implicaciones tiene optar por dispositivos Zigbee o por dispositivos Wi-Fi. Entonces en el vídeo de hoy lo que os voy a intentar es explicar un poquito por encima en qué consiste Zigbee, cómo se compara con Wi-Fi y ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Básicamente Zigbee, como estamos diciendo, es una tecnología de comunicación inalámbrica que está principalmente pensada para ser utilizada en redes de tipo domótico, en las que tenemos dispositivos que envían y transmiten pequeñas cantidades de datos, cuya principal limitación es que el tiempo de respuesta sea rápido. Asimismo, está pensado con un bajo consumo en mente, es decir, la mayoría de dispositivos Zigbee, sobre todo los sensores que trabajan con baterías o pilas, pueden durar durante meses e incluso años sin necesidad de cambiar la batería, mientras que cuando utilizamos dispositivos Wi-Fi el consumo siempre es un poquito mayor y tener dispositivos que trabajen con pilas o baterías en Wi-Fi siempre es más complicado. Ambas tecnologías, tanto Zigbee como Wi-Fi, comparten la banda de 2,4 GHz y los canales están un poquito mezclados los unos con los otros. Luego lo veremos un poquito más en detalle. Pero eso, comparten espectro, entonces si vamos a utilizar una red Wi-Fi en 2,4 GHz y una red Zigbee en 2,4 GHz, dependiendo de los canales que seleccionemos, pueden coincidir entre ellos. Entonces lo que tendremos que hacer es una pequeña planificación para intentar separar lo máximo posible los canales de Zigbee y los canales de Wi-Fi. Si vivimos en un edificio donde hay multitud de redes Wi-Fi, esto siempre es mucho más complicado. Al final, igual la mejor opción es dejar la selección por defecto de canales, pero si estamos en un sitio un poquito más separado, donde no hay tanta interferencia Wi-Fi, pues siempre podemos hacer esa planificación inicial de qué canales vamos a utilizar en Wi-Fi y cuál vamos a dejar para Zigbee, de forma que estén lo más separados posibles y que se interfieran entre ellos lo mínimo posible. Aparte de la baja latencia, baja transferencia de datos, esa orientación a bajo consumo, una de las principales características de Zigbee es que es una red de tipo mesh o mallado. Quiere decir que los dispositivos Zigbee que vayamos añadiendo a nuestra red se pueden conectar directamente al nodo principal, que también se denomina coordinador, pero si tenemos otros dispositivos en la red que son de tipo router, podrán conectarse directamente a estos dispositivos tipo router sin conectarse directamente al coordinador. Cuando tenemos una red Wi-Fi con un punto de acceso, lo que tenemos es que todos los dispositivos Wi-Fi se conectan a ese punto de acceso y aunque tengamos una red de tipo mesh Wi-Fi, esa red de tipo mesh normalmente está formada por uno o dos puntos de acceso y la comunicación siempre sigue los mismos caminos. En el caso de Zigbee no es así. Nosotros podemos ir añadiendo diferentes routers y la red automáticamente decidirá cómo se conectan esos routers entre ellos con los diferentes dispositivos y con el coordinador, de forma que la red vaya creciendo y haya incluso enlaces redundantes, de forma que si se cae alguno de esos dispositivos Zigbee, la comunicación pueda seguir funcionando. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo tengo yo mi red Zigbee actualmente construida para que podáis ver esas diferencias entre coordinador, router y dispositivo final. Yo en mi caso tengo poquitos dispositivos, pero nos serviría para ver cómo funciona esta topología de tipo mesh. Aquí, como veis, tengo todos mis dispositivos Zigbee que tengo conectados a mi coordinador. El coordinador sería esta estrella central. Como veis, aquí tengo una serie de dispositivos finales que se encuentran directamente conectados a este coordinador, pero aparte también tengo estos dos routers. Son otros dispositivos que, aparte de ser dispositivos finales, también funcionan como router. Normalmente los dispositivos que van conectados directamente a una toma eléctrica en Zigbee suelen tener la capacidad de también trabajar como router. Y como veis, estos dos routers están conectados directamente al coordinador, pero también se encuentran conectados entre ellos. Y además a este router de aquí tengo conectado otro dispositivo final. De forma que este dispositivo final, para enviar los datos, lo que hace es se comunica con este router y de este router pasa al coordinador. Si este enlace por cualquier cosa se rompiese, también tendríamos otro canal de comunicaciones entre este dispositivo final, pasando por este router, este segundo router y al coordinador. De esta forma, si por cualquier cosa alguno de los elementos que forman la red se cae, tendríamos la capacidad de auto-healing de Zigbee en red mesh, que lo que hará es reconstruir la red para que de nuevo los datos puedan llegar finalmente al coordinador. Para hacer una prueba de cómo funciona esto, lo que voy a hacer es desconectar de la corriente eléctrica este dispositivo de aquí. Vamos a volver a generar la red y veremos cómo cambia la topología al eliminar este dispositivo. Como veis ahora aquí, este dispositivo de presencia 24G lo he desconectado de la corriente y este botón simple que antes estaba conectado a este presencia 24G que también estaba conectado a este presencia 5.8G, ahora directamente se conectó
a este router. De forma que sigue funcionando, automáticamente se reconfigura y no perdemos la conectividad con los dispositivos finales. El funcionamiento tipo mesh, aparte de tener esta ventaja que nos permite que un dispositivo se conecte a otros nodos en el caso de que se pierda la conectividad, también permite extender nuestra red. De forma que si un dispositivo que está muy alejado del coordinador no consigue enlazar directamente con el coordinador, sí que va a poder enlazar con routers si tenemos desplegados diferentes routers en la red. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta por dos razones. Por un lado, el número de dispositivos total que va a soportar nuestra red Zigbee va a estar influenciada por el número de routers que tengamos en la red, y por otro lado, el alcance de nuestra red Zigbee también va a estar directamente influenciada por el número y la distribución de estos routers en nuestra red. ¿Por qué el número de dispositivos total está influenciado por el número de routers que tengamos en la red? Porque, por ejemplo, en el caso del coordinador que yo estoy utilizando, es el de Sonoff, ahora os lo enseñaré a continuación, el número máximo de dispositivos conectados a él directamente que soporta son 32. Entonces, si no tenemos ningún router en la red y solo tenemos dispositivos finales, aunque todos estos sean capaces de comunicarse con el coordinador, en el momento en el que registremos 32 dispositivos con este coordinador, ya no seremos capaces de añadir ningún dispositivo más. Para ello lo que tenemos que hacer es tener un router, de forma que los dispositivos se conecten a ese router y el router al coordinador, y de esa forma aumentamos la capacidad de dispositivos de nuestra red Zigbee. Yo no he podido hacer pruebas del número de dispositivos Zigbee que soporta, ya que no tengo demasiados dispositivos Zigbee, con los que yo he probado funciona perfectamente, pero sí que sé que ese coordinador tiene una limitación de 32, entonces si intento conectar más de 32 no sería capaz. Tendría que adquirir un router. En mi caso yo ya voy a tener varios routers en la red, entonces para mí no sería un problema, pero si en vuestro caso sí que vais a tener que tener un alto número de dispositivos finales, aseguraros de que vuestro coordinador o vuestro hub soporte ese número de dispositivos, o en caso contrario, aseguraros de que vais a tener algún router que os permita añadir más dispositivos a través de él a la red Zigbee. También relacionado con el alcance, es un poco difícil dar unos números porque dependiendo de las características de los dispositivos, de las características de la vivienda y demás, va a afectar enormemente al alcance. De nuevo, una de las ventajas que tiene Zigbee es que al poder distribuir los routers por diferentes puntos y que automáticamente la red se configure y vayan saltando las conexiones entre diferentes routers, siempre vamos a poder aumentar el alcance. En términos generales se habla de entre 15 y 50 metros de cobertura. Entonces, siempre que tengáis el coordinador no más de 15 metros separados de un dispositivo, no vais a tener problemas normalmente. Lo recomendable será, si vais a tener una red en la que los dispositivos están muy separados entre ellos, que tengáis routers por el medio para que la propia red se pueda configurar de la forma más óptima posible y el alcance de los dispositivos finales no se vea afectado porque hay una larga distancia desde ese dispositivo al coordinador o al router más cercano. En cuanto a la compatibilidad y el número de dispositivos Zigbee que podemos encontrar en el mercado, la verdad es muy grande. Si nos vvamos a la página de Zigbee to MQTT, Zigbee to MQTT es esta aplicación donde os estoy enseñando este diagrama de dispositivos Zigbee, y es una aplicación que básicamente lo que permite es conectarnos a algún coordinador o a un hub Zigbee y gestionar la comunicación desde esos dispositivos y hacia esos dispositivos a través de MQTT. En mi caso yo utilizo Zigbee to MQTT para conectar mis dispositivos Zigbee con Home Assistant. Entonces todos los dispositivos que yo quiera añadir a mi red Zigbee y que yo quiera que sean controlados por Home Assistant van a tener que estar soportados en mi caso por Zigbee to MQTT. Hay otras opciones para gestionar dispositivos Zigbee, algunas soluciones propietarias como Philips Hue y otros múltiples hubs domóticos que soportan directamente Zigbee, incluso aplicaciones de marcas directamente que tienen un hub Zigbee asociado que nos permitirá conectar todos esos dispositivos Zigbee, pero para mí la principal ventaja de utilizar Zigbee es utilizar un coordinador genérico y alguna solución como por ejemplo Zigbee to MQTT para coger cualquier dispositivo Zigbee y conectarlo, en mi caso, a Home Assistant. Como os comentaba, Zigbee to MQTT soporta ahora mismo, vamos a verlo directamente en la página web, 3.257 dispositivos de 392 marcas diferentes, por lo que, como veis, el número de dispositivos Zigbee que tenemos es enorme. La ventaja que tiene además Zigbee to MQTT es que cada vez que aparece un nuevo dispositivo, la comunidad es súper rápida en dar soporte para ese nuevo dispositivo. Tienen además unas guías para desarrolladores donde explican qué pasos seguir para poder leer un nuevo dispositivo Zigbee y hacer que esté disponible directamente en MQTT con el formato correspondiente y exponiendo todos los elementos necesarios para leer o escribir en ese dispositivo, dependiendo de si es un sensor o un actuador, por lo que el soporte, yo os digo, cada vez que sale un nuevo dispositivo Zigbee, yo he adquirido recientemente algunos dispositivos Zigbee que acababan de salir al mercado y en cuestión de semanas o meses ya lo tenemos disponible aquí en Zigbee to MQTT, siempre que sea un dispositivo más o menos común. Igual hay dispositivos muy raros, de marcas muy raras, que sí que no tienen soporte, pero yo en general, cualquier dispositivo que vayáis a adquirir en AliExpress, lo vais a tener disponible aquí en muy pocas semanas. Entonces eso es una gran ventaja a la hora de tener compatibilidad directa, en mi caso con Home Assistant, porque todo lo que es compatible con Zigbee to MQTT directamente es compatible con Home Assistant. Si queréis ver si vuestro dispositivo o un dispositivo Zigbee que queréis adquirir es compatible con Zigbee to MQTT, es tan fácil como iros a esta página de Supported Devices.
hacer una búsqueda y ver si es compatible. De la misma forma, si queréis ir a tiro fijo y comprar algo que sea compatible, pues podéis iros aquí a la parte de búsqueda y, por ejemplo, poner temperature y aquí nos saldrán todos los dispositivos Zigbee compatibles con Zigbee to MQTT, que son un sensor de temperatura. Como veis, hay un montón de ellos, podemos hacer clic en cada uno de ellos y ver qué datos se expone. Por ejemplo, aparte de la temperatura, también nos expone la humedad y nos permite tanto calibrar la temperatura como la humedad. En estas páginas de documentación de Zigbee to MQTT tendréis toda la información disponible de cada uno de los dispositivos. Entonces, si queréis ir a tiro fijo, adquirir un dispositivo Zigbee que sea compatible con Zigbee to MQTT, lo buscáis aquí, veis si es compatible y no deberíais de tener ningún tipo de problema para luego conectarlo a vuestra red Zigbee y poder leer o escribir datos en ese sensor o en ese actuador. En cuanto a la selección de canales y al uso de los mismos canales que Wi-Fi, pues podemos ver este diagrama donde nos muestra un poquito los diferentes canales que tenemos en Zigbee y los diferentes canales que tenemos en Wi-Fi. Tened en cuenta que aquí solo va hasta el canal 11 de Wi-Fi, ya que en Estados Unidos el máximo canal que se puede utilizar en la red Wi-Fi es el 11. Aquí en Europa podemos utilizar hasta el 13, entonces tendríamos un poquito más de espectro hacia la derecha. A la hora de seleccionar los canales, lo mismo. Si vamos a seleccionar canales para nuestra red Wi-Fi 2.4 y para Zigbee, lo ideal sería, por ejemplo, coger el canal 11 de Zigbee y luego coger dos canales a mayores de nuestra red Wi-Fi que estén lo suficientemente a la derecha para que no interfieran para nada en este canal. O también podemos coger el canal 25 de Zigbee y coger canales a la izquierda de ese canal en Wi-Fi para que no interfieran entre ellos. Básicamente la idea es eso, tener los canales lo suficientemente separados entre ellos para que no se interfieran entre sí. ¿Por qué aparecen aquí los canales 1, 6 y 11? Porque en una red Wi-Fi lo típico es, si vamos a desplegar diferentes puntos de acceso, utilizar estos tres canales ya que no se interfieren para nada entre sí. El 1 no se pisa con el 6 y el 6 no se pisa con el 11. Entonces estos tres canales son los que se recomiendan típicamente a la hora de desplegar una red Wi-Fi que utilice diferentes puntos de acceso, utilizar estos canales. Yo os digo, si estáis en Europa, podéis iros hasta el canal 13 y la distribución será diferente. También tenemos que tener en cuenta, si estamos en un sitio donde haya muchas redes Wi-Fi, hacer un pequeño análisis de las redes Wi-Fi que hay ahí para ver cuáles son los canales que están más cargados. Si tenemos algún tipo de interferencia causada por el router de algún vecino que en un canal, pues en nuestra vivienda, dé una señal muy alta, pues tendremos que adaptarnos a eso e intentar pues utilizar canales lo más separados posibles, tanto del canal del vecino que interfiera en nuestra red, como utilizar canales que estén lo más separados en Zigbee y en Wi-Fi. Algo a tener en cuenta a la hora de seleccionar el canal Zigbee es que si cambiamos el canal vamos a tener que reconfigurar la red. Entonces en Wi-Fi no tenemos ese problema, simplemente en el router cambiamos el canal y normalmente todos los dispositivos van a seguir funcionando sin problema. En el caso de Zigbee, cuando cambiamos el canal va a requerir una reconfiguración de la red. Lo ideal es siempre seleccionar de antemano el canal Zigbee que queremos utilizar antes de crear nuestra red y a partir de ahí empezar a añadir dispositivos a la red. Algo que quería remarcar, ya que he visto en varias comparativas de Zigbee y no estoy de acuerdo con esa afirmación, es el número de dispositivos que soporta una red basada en Wi-Fi o una red basada en Zigbee. Se suele decir que una red basada en Zigbee soporta muchísimos más dispositivos que una red basada en Wi-Fi, y eso para mí es completamente falso. Una red Wi-Fi puede soportar muchísimos dispositivos siempre que utilicemos puntos de acceso que sean buenos. Obviamente, si utilizamos el router que nos da nuestro ISP, a partir de 20 o 30 dispositivos va a empezar a fallar, ya que no es capaz de administrar tantos dispositivos conectados. Yo en mi casa, la red domótica que tengo ahora mismo en este apartamento está toda completamente basada en dispositivos Wi-Fi. Todo lo que tengo directamente instalado en la vivienda es Wi-Fi. Tengo más de 30 dispositivos instalados, llevan más de 4 años funcionando y no he tenido ni un solo problema en cuanto a conectividad o en cuanto a cualquier tipo de problema con la conectividad con los dispositivos domóticos o con el resto de equipos que utilizo en la misma red Wi-Fi en casa. Obviamente, si queréis montar una red Wi-Fi que dé soporte a un montón de dispositivos en una vivienda, vais a tener que utilizar puntos de acceso o routers que sean comerciales y que sean buenos, no el router que nos da nuestro ISP. Yo aquí en mi casa tengo un Asus AC88U, que es un router bastante bueno, y como sabéis, en la red que voy a montar en mi nueva vivienda voy a utilizar TP-Link Comada. Para que os hagáis una idea, el TP-Link Comada 670 que hemos visto en vídeos anteriores, según sus especificaciones soporta hasta 250 clientes Wi-Fi, por lo que es un número más que suficiente para montar una red de domótica con el número de elementos que queramos. Aparte, yo voy a tener 2 puntos de acceso, por lo que sería todavía más, ya que cada punto de acceso va a soportar más clientes. La limitación en cuanto a elementos domóticos que vamos a poder utilizar en una red Wi-Fi viene dada directamente por los routers y por los puntos de acceso, del mismo modo que tenemos el mismo problema cuando utilizamos Zigbee. Como os comentaba, el coordinador que yo voy a utilizar, este de Sonoff, soporta solo 32 clientes. Entonces, si solo tenemos dispositivos Zigbee finales y no tenemos ningún router en la red, vamos a estar limitados a 32 dispositivos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para montar nuestra red Zigbee? Pues lo mínimo que vamos a necesitar es un coordinador o un hub. En mi caso, como coordinador, yo he elegido este Sonoff ZB Dongle E,
que la verdad funciona muy bien y con Zigbee tu MQTT no me ha dado ningún problema, súper fácil de configurar y en el tiempo que ha estado funcionando sin problema ninguno. Vamos a necesitar dispositivos finales obviamente, pueden ser sensores o actuadores. En mi caso voy a utilizar prácticamente todo sensores Zigbee, no voy a utilizar casi ningún actuador, solo una serie de botones que no me importa realmente el funcionamiento que vayan a tener. Y en mi caso toda la actuación la voy a hacer con dispositivos Wi-Fi, ya que son los que tengo instalados en este apartamento, funcionan sin ningún tipo de problema, tienen ciertas ventajas sobre Zigbee y en mi caso como voy a montar una red Wi-Fi muy potente, pues no voy a tener ningún problema con esa parte. Yo recomendaría que si utilizáis actuadores Zigbee, sobre todo actuadores que accionen elementos eléctricos como pueden ser bombillas, persianas, enchufes, interruptores y demás, no os recomiendo para nada que adquiráis este tipo de dispositivos Zigbee en AliExpress. Intentad buscar dispositivos de marcas reconocidas que tengan marcado CE y que pasen unos controles de calidad y unos controles de seguridad buenos. Ya que instalar este tipo de dispositivos que vayan a controlar corriente en alterna y que vayan a estar instalados directamente en la instalación eléctrica de nuestra vivienda, para mí era algo que quería evitar sobremanera. Sí que hay algunas marcas, como por ejemplo Sonoff, que tienen dispositivos actuadores seguros y que pasan las diferentes certificaciones de seguridad y de calidad, pero la mayoría de dispositivos que vamos a encontrar en AliExpress no las pasan. Entonces, yo me limitaría a todo lo que compréis barato en AliExpress, que sean únicamente sensores. En mi caso, ¿qué sensores voy a utilizar? Pues voy a utilizar sensores de temperatura y humedad, como por ejemplo este, que los voy a utilizar principalmente para controlar el suelo radiante, la aerotermia y el sistema de ventilación mecánica en la vivienda. Voy a instalarlos en diferentes habitaciones y en función de eso, con automatizaciones en Home Assistant, pues actuaré sobre los sistemas de aerotermia, suelo radiante y ventilación mecánica. Otro sensor de temperatura también que he adquirido es este, más sencillo. No tiene tanta frecuencia de refresco como el otro, pero también funciona bastante bien. Sensores de apertura de persianas y puertas, útiles para saber si alguna puerta o ventana está abierta. Seguramente intente instalar algunos de estos directamente en las propias puertas hablando con el carpintero para que me los integre. Y luego lo que tengo son una serie de sensores de movimiento. Estos además, como os comentaba, son también routers Zigbee que instalaré en las diferentes habitaciones de la vivienda, por un lado para tener automatizaciones basadas en movimiento y por otro lado para montar un sistema de alarma pues basado en estos dispositivos de movimiento. En este caso no son dispositivos PIR, sino que son sensores millimeter wave. Seguramente haga un vídeo mostrándolos y explicándoos por qué he elegido estos dispositivos y cómo los voy a instalar en la vivienda. Y a nivel general, pues esto es un poquito todo lo que os quería transmitir de Zigbee. En qué se parece y en qué se diferencia en una red domótica basada en Wi-Fi para que podáis elegir lo que más os interesa en un caso o en otro. Como os comentaba, yo en mi caso la parte de Zigbee la voy a dejar prácticamente solo para sensores y la parte de Wi-Fi pues la voy a tener para todos los actuadores de luz, persianas y demás. Sin más es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado os agradecería un like. Si queréis ver más vídeos como este podéis suscribiros al canal y si queréis que haga algún contenido en especial explicando más en detalle algo de Zigbee pues podéis dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.